San Juan capítulo 20, versículo 24, hasta el 31 voy a leer. Leo, dice: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hasta el versículo 31 he leído. En esta noche quisiera compartir con ustedes esta palabra respecto al relato, ¿no?, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo tenía 12 discípulos, ¿no? 12 discípulos que estaban caminando con él, pero después de que Judas Iscariote entregó a Jesús, él se ha suicidado, ¿no? Se ha ahorcado, según el relato bíblico. Y luego los discípulos han quedado a la deriva durante estos días, durante 3 días, ¿no?, después de la muerte de Jesús. Ellos estaban en un lugar bien escondidos porque en realidad tuvieron miedo, ¿no?, acerca de su futuro. Después de que el Señor Jesucristo fue atrapado, después de que el Señor Jesucristo fue crucificado, ya no tenían, ¿no?, paz en sus corazones, tranquilidad. Pero después de resucitar nuestro Señor Jesucristo, dice que se apareció ante los discípulos. Entonces, en ese momento, cuando se apareció ante ellos, ¿cómo les ha dicho? Paz a vosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en el corazón de los discípulos no tenían tranquilidad y paz, pero por la palabra de Jesús ellos podían obtener paz, tranquilidad. Pero entre los discípulos que habían, uno de ellos no estaba junto con los otros discípulos. ¿Quién era? Tomás, ¿no? Acá el versículo 24 dice: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, dice. Cuando Jesús visitó a los discípulos, en ese momento dice que no estaba Tomás con ellos. La razón no la sabemos, pero dice que no estuvo en ese lugar. Por lo tanto, él no pudo ver a Jesús resucitado en esa primera instancia, ¿no? Entonces los discípulos empezaron a relatarle a Tomás: Tomás, ¿no sabes? Nosotros hemos visto a Jesús. Él resucitó de entre los muertos. Hemos estado con él. Pero Tomás, escuchando esta palabra, ¿no?, estaba pensando que estos discípulos están locos. Tanto tiempo encerrados aquí, ¿no?, o su mente creo que se ha vuelto loco, ¿no? ¿Cómo pues posible? Si la única manera de poder confirmar eso es que me encuentre con él y luego pueda ver sus agujeros, ¿no?, dice, en las manos, dice, en sus pies. Ya veamos acá el versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto, dice. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, dice, no creeré. Es así, ¿no? Él estaba describiendo ante los discípulos, aunque ellos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él, con mucha incredulidad: no es así. Si en el caso que viera a Jesús, tendría que confirmar que es él, metiendo mi mano en el lugar donde fueron
metido los clavos, ¿no? Entonces creo que él pudo, o sea, conocer esta situación. Él pudo confirmar que Jesús había sido crucificado. Entonces, si fue crucificado y ha resucitado, debería tener las señales, ¿no?, que él había recibido por causa de la crucifixión. O sea, en sus manos estar agujereada por los clavos. ¿No es así? Entonces, el versículo 26, ¿qué dice acá? 8 días después, dice. ¿Sí es correcto? 8 días después. Ya, según la palabra de Dios dice que se apareció ante los discípulos, digamos, el primer día de la semana. ¿Es correcto? Entonces, si nosotros contamos 7 días, ¿qué día cae 7 días después del primer día de la semana, o sea, domingo? Si contamos 7 días, entonces sería día sábado, ¿no? ¿No es así? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ya, creo que cae día sábado o día domingo. Creo que día sábado, ¿no? Pero está diciendo que pasando 8 días, ya nuestro Señor Jesucristo apareció nuevamente ante los discípulos. Pero ahora estaba presente. ¿Quién estaba presente? Estaba presente Tomás. El versículo 26 dice: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso, dice, en medio y les dijo: paz a vosotros. Ya Jesús apareció, pero lo que llama la atención acá es que las puertas, ¿cómo estaban? Estaban cerradas, dice. Entonces, si ustedes quieren entrar a una casa, si una persona con un cuerpo, o sea, un cuerpo como lo que tenemos nosotros, ¿no?, quiere entrar a una casa, no puede pretender entrar a la casa sin abrir la puerta. Pero acá la Biblia dice que estaba cerrada la puerta, pero igual Jesús había entrado. ¿Esto qué significa? Como si fuera que Jesús traspasó la materia, ¿no? O sea, podía pasar a través de la pared, ¿no?, y podía entrar al lugar donde estaban los discípulos. Y en ese lugar entró y luego se apareció ante ellos. ¿Y qué fue lo que les dijo? Paz a vosotros. Otra vez, ¿no?, está diciendo paz a vosotros. Es decir, que sus corazones tengan paz, tranquilidad. Ya he resucitado de entre los muertos. Ahora ustedes deben tener paz. Ya está diciendo que resucitó, apareció ante ellos y pasando 8 días otra vez apareció ante ellos, dice. El versículo 27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ya esta palabra nos muestra varios aspectos, ¿no?, respecto a Jesús. El primero, ya Jesús resucitado no tuvo límites por el espacio, tiempo, por la materia. No podía, ser un obstáculo el que haya una puerta cerrada, ¿no? Es lo primero. Segundo, Jesucristo, ¿cómo sabía acerca de lo que había dicho Tomás? ¿Cómo podía saber si Tomás estaba hablando con los discípulos, ¿no? Entonces podemos ver que existe la omnisciencia, ¿no?, omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que conoce todas las cosas, ¿no? Conoce todos los pensamientos y las palabras que las personas hablan, ¿no? Entonces supo exactamente lo que había dicho Tomás. Porque cuando apareció ante Tomás le dijo: mira, mete tu dedo ¿en dónde? Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, dice. Entonces no es que los discípulos le habían dicho a Jesús lo que había hablado Tomás, sino que Jesús ya conoció lo que había pensado, lo que había dicho Tomás. Es así, ¿no? Entonces vemos a Jesús resucitado aparecer ante los discípulos, pero vemos otra cosa, ¿no?, que es la incredulidad. ¿La incredulidad de quién? La incredulidad de Tomás.
exactamente Tomás tuvo la incredulidad hacia Jesús. Me parece que Jesús no apareció. Si yo no meto mi dedo en su costado, ¿no? Si yo no confirmo que realmente es Jesús, entonces no creeré. Jesús le dijo, no seas incrédulo sino creyente. Es así, ¿no? Bueno, aparte de Tomás y los discípulos, en esta época, hermanos, no hay ninguna persona entre nosotros que haya visto a Jesús. No hay ninguna persona entre nosotros que haya puesto su mano en el costado de Jesús o en la mano de Jesús donde fueron clavados los clavos. Nosotros no tenemos esa experiencia. Pero qué maravilloso es. La Biblia dice acá el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Versículo 29. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Dice. Jesús le estaba diciendo a Tomás, tú por lo que me has visto, ya crees. Pero dice que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ya, hermanos, esta palabra nosotros debemos realmente pensar con gran profundidad. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son tales personas? Ya acá es donde ustedes deben pensar un poco, ¿no? Ya, ¿quiénes son los que no vieron y creyeron? ¿Quiénes son? ¿Son las personas que vivieron después de Jesús? ¿Son las personas que existieron después de Cristo? ¿Qué tipo de personas son los que no vieron y creyeron? Ya, primero, no vieron significa no han visto a Jesús. ¿Sí? No han visto a Jesús. Entonces, ellos no vieron a Jesús. Todas las personas que nacieron posterior al tiempo de Jesús. O sea, incluye a quién? A nosotros, ¿no? Nosotros y los que vendrán. Y todos los que nazcan en este mundo son los que no vieron. Pero, hermanos, acá es donde la Biblia nos hace pensar. Porque quienes tampoco vieron a Jesús fueron los antiguos. O sea, Abel, o sea, Abraham, también, ¿qué más? David, ¿no? Y no vieron a Jesús. Es decir, que no tuvieron la oportunidad de ver el cuerpo de Jesús. Pero dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto es algo maravilloso, ¿no? Ya vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. El versículo 56. San Juan capítulo 8 versículo 56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, dice, y lo vio y se gozó, dice. Ya, cuando Jesús habló de esta manera delante de los judíos al escuchar esto, ya han sentido gran enojo contra Jesús. Versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Dice. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces Abraham, creo que con sus ojos no vio a Jesús. Pero, según lo que estamos leyendo acá, creo que Abraham había visto a Jesús por medio de la fe. No podemos tener otra conclusión. Tal vez si ustedes tuvieran una respuesta, pueden escribir en los comentarios. Pero según mi entendimiento, Jesús no se encontró con Abraham físicamente, pero en el corazón de Abraham tuvo la fe acerca de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Es correcto, no? Entonces, bienaventurado ha sido Abraham. Bienaventurado ha sido Jacob.
bienaventurado ha sido Isaac, bienaventurado ha sido Noé, Abraham, Noé, Enoc. Todas las personas en la antigüedad que han recibido en algún sentido la salvación, el perdón de sus pecados, fueron bienaventurados no porque vieron a Jesús, sino porque ellos sin ver han creído. En el libro de San Juan que hemos leído hoy, versículo 20, dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, hermanos, no se trata esto de ver, de haber visto a Jesús para creer en Él. No se trata de que con sus ojos hayan visto al Señor para creer, sino que sin ver a Jesús, creyendo en la palabra que está escrito, podamos obtener la salvación. Por eso, en el versículo 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Según esta palabra dice que muchas otras señales Jesús hizo, pero no se escribieron en este libro. Pero ojo, acá el 31 dice: pero estas se han escrito. Las cosas escritas en este libro, dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el propósito, ¿no?, de la escritura, en este caso menciona el libro de San Juan. ¿Cuál es su propósito? Que nosotros, creyendo, dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, una persona que vivió antes de Cristo, una persona después de Cristo, cuando esta persona en su corazón se ha manifestado la fe hacia Jesús, no importa desde el ángulo del tiempo que lo vea, pero en el momento que crea, esta persona obtendrá la vida. Obtendrá la vida, es decir, que la salvación de su alma. En esta época también, muchas personas no han visto a Jesús, muchas personas no pudieron ver el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo, pero no es una excusa o no es una razón para decir que no puede creer en Jesús. Porque la Biblia dice que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si ustedes y yo somos personas que no vieron a Jesús, no es esto importante, sino importante es si creemos o no. Si ustedes creen en Jesucristo, entonces ustedes tendrán la vida eterna. ¿Es correcto? Pero si no creen en Jesús, entonces no tendrán la vida eterna. Esa es la diferencia. Alguien dice: ¿por qué ustedes creen en Dios? ¿Por qué tú crees en Dios? ¿Acaso Dios lo puede ver, la persona? ¿Acaso nosotros podemos ver a Dios? ¿Sí? Alguna persona habla de esta manera. ¿Cómo ustedes pueden creer en Dios? Dice. Si ustedes no pueden verlo, si ustedes ni siquiera pueden tener la oportunidad de ver a Dios, entonces ¿por qué ustedes están diciendo que pueden creer en algo que no ven? Pero maravillosamente en el libro de Primera de Timoteo aparece una palabra que nos hace realmente refutar este argumento, ¿no? Vamos a ver el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, ¿no? Capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 15 y 16. Ya encontraron ustedes Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15, dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén, dice. Ya, esta palabra dice que Dios habita ¿en dónde? En la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, dice, ni puede ver. Sí, ya existe la persona que ha visto a Jesús en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo,
Pero no existe la persona, dice, que haya visto a Dios, ¿no? Ya, en alguna parte de la Biblia dice que Jesús es el resplandor, ¿no?, de Dios, o la imagen de Dios. ¿Sí? Jesús en alguna parte de San Juan dice que si habéis visto a Jesús, como si fuera que vio al Señor, o sea, como si fuera que vio a Dios. Pero en esta palabra está diciendo que nadie ha podido ver al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso voluntariamente habita ¿en dónde? En la luz, inaccesible por los hombres. Un lugar donde el hombre no puede llegar a ver, no puede llegar a encontrarse con él. Entonces, en ese momento es cuando algunas personas empiezan a refutar esta palabra diciendo, pero ¿acaso Moisés no vio a Dios cara a cara? Dice. En el Antiguo Testamento hay un versículo donde dice que había visto Moisés a Dios cara a cara. ¿No es así? Pero la Biblia, con mucha exactitud en el Nuevo Testamento, a través de Esteban, a través del apóstol Pablo, nos enseña que no es que Moisés vio a Dios, sino que Moisés se ha encontrado con los ángeles de Dios. Entonces, la Biblia en la redacción menciona como si fuera que Moisés se encontró con Dios o vio a Dios cara a cara. Pero en realidad a quien ha visto es al ángel de Dios. Lo cual obviamente no es algo muy maravilloso en la vida de Moisés. Pero no significa que Moisés había visto a Dios, porque acá está escrito. Dice que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, a veces la gente nos dice a nosotros, ¿por qué ustedes creen en Dios si no se puede ver? ¿Cómo pueden creer algo que no ven? Entonces yo les pregunto a ellos, entre los cristianos, entre los creyentes, ¿quién ha visto a Dios? Ya hoy día hay 50 personas conectadas acá. ¿Ustedes han tenido la experiencia de ver a Dios con sus ojos? Si alguien responde que sí, yo le voy a decir, me parece que usted tiene que ir al psiquiatra. Tiene que revisarse, ¿no? Debe tener algún problema mental. Porque no existe nadie que haya visto a Dios. La Biblia lo está diciendo. No, esto no es mis palabras. Dice que a quien ninguno de los hombres ha visto, dice, ni puede ver, dice. Entonces, ustedes para creer en Dios no es que ustedes deben ver a Dios, sino que ustedes y yo, solamente nosotros debemos creer en su palabra, ¿no? Si ustedes son capaces de creer en la palabra de Dios, esto es suficiente. Bienaventurado, dice, uno que no ha visto, pero creyó. ¿Sí? Es el versículo que hoy quisiera enfatizar. Versículo 29, ¿no? San Juan capítulo 20, versículo 29. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Ustedes han visto al Señor Jesucristo? ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de sentarse a la mesa con Jesús? ¿Pudieron conversar con Él presencialmente? No. Jesús ya hace 2000 años había muerto y resucitado. Está a la diestra de Dios. No hemos visto al Señor, pero nosotros creemos que el Señor Jesucristo nos ha dado la redención, la eterna salvación. Nosotros hemos creído en Él. Hemos confiado en que Jesús ya pagó por nuestros pecados. Ahora viviendo y llevando la vida, tampoco es que lo vemos, ¿no? No es que yo al orar y veo a Jesús, ¿no?, en una imagen. No es que al dormir puedo ver a Jesús, sino que creyendo en mi corazón que Jesucristo está vivo y que está siempre listo para oír, o sea, para responder a nosotros, para ayudarnos, entonces podemos vivir con gran esperanza en nuestro corazón. Espero que todos ustedes también, ¿no? No piensen que deben ver algo, ¿no? Algo muy, o sea, increíble, ¿no? O en un sueño, en una visión, sino que ustedes piensen así. Yo no he visto al Señor, pero puedo creer en Él. Entonces esto es la persona bienaventurada. Es la persona que la Biblia llama bienaventurado. El rey David, ¿qué es lo que ha dicho? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
Sí es cierto, nosotros no vimos morir a Jesús, tampoco hemos visto su resurrección, pero creemos que Él había muerto y había resucitado. ¿Sí? Por eso Jesús dijo que bienaventurado el que no vio, pero ha creído. No vimos, pero creemos. Hoy en día tampoco. Aunque nosotros no podemos ver el futuro, aunque no podemos ver hacia adelante, pero si nosotros pudiéramos creer en su palabra, si pudiéramos recibir la promesa del Señor en nuestro corazón, aunque no podemos ver, aunque todavía no está en nuestra actualidad, ¿no? Pero 100% si Dios nos ha dado la promesa, creo que Él cumplirá conforme su promesa. Entonces la vida de fe, hermanos, comienza no viendo a Jesús y sigue tampoco viendo a Jesús, sino viendo a su palabra. Creemos en la palabra de Dios, que Dios está vivo, que Dios trabaja, que Dios nos ayuda, que Dios nos bendice. Espero que todos ustedes, cada día que se levantan, puedan pensar así, ¿no? Aunque no veo a Dios, pero Él está conmigo. Aunque no veo a Dios, pero Dios trabaja en mi vida. Aunque no veo a Dios, pero Dios siempre quiere ayudarme. Así nosotros si vivimos, creo que Dios nos dará un corazón diferente cada día para vivir, para tener esperanza, para llevar nuestra vida. Gracias por su atención. De esa manera vamos a terminar la reunión de hoy. Les agradezco por su atención. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche, Señor, nos ha permitido su palabra. En el caso de este hombre llamado Tomás, Dídimo, él estaba con gran incredulidad hacia Jesús, aunque Jesucristo había anunciado su muerte y resurrección varias veces, pero en el corazón de él, cuando escuchaba a los discípulos hablar de que Jesús había resucitado, él no podía tener la confianza en Jesús. No podía creer realmente que Jesús había resucitado. Pero luego, al verlo, exactamente él dijo: Dios mío, Señor mío. Esta palabra realmente parecía una palabra muy, preciosa de parte de Tomás hacia Jesús. Pero nuestro Señor Jesucristo le dijo: y Tomás, y tú me has visto, por eso has creído. Pero bienaventurado los que no vieron y creyeron. Señor, nosotros, aunque no le hemos visto físicamente, aunque no pudimos estar al lado suyo, pero creemos que usted ha muerto por nuestros pecados, que usted había resucitado para darnos la justicia de Dios, que usted nos ha salvado y que hoy también usted nos acompaña, nos guía, nos dirige, nos cuida. Señor, todos los hermanos que están escuchando en esta noche, que tienen alguna duda de la presencia del Señor en su vida, espero que tenga la fe de que Jesús le acompaña, que Jesús le cuida. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.